Ok, buenas. A continuación nos encontramos en el login principal del proyecto programado de fundamentos de bases de datos. Ok, aquí podemos ver elementos visuales, label que nos indica qué tenemos que hacer, qué datos tenemos que incluir dentro de estos dos campos. Igual aquí el Howard nos dice que esos usuarios, y en el caso que yo toco este icono puedo ver qué es lo que deben ingresar. Si yo quiero una mayor seguridad de que nadie que esté alrededor mío vea mi contraseña, yo puedo ocultar con el ojito. Entonces, si yo ingreso datos incorrectos, vamos a ver lo que sucede. Nos tira un JOption Pay con la advertencia misma. Ok, ahora voy a ingresar mis credenciales correctamente. Puedo ver mi contraseña con el ojito. Ingreso al menú principal. Una vez ingresado al menú principal, ya puedo ver 6 opciones o 6 botones de lo que podemos hacer en nuestro sistema. Tenemos la sección de usuarios, de pagos, choferes, rutas, buses y viajes. Ingresemos a usuarios y veamos lo que contiene. Tenemos una tabla. En esa tabla tiene a la derecha todos los registros que son cargados una vez se toca ese botón. Entonces, vemos que tenemos 4 registros. Vamos a ingresar un nuevo registro. Una cédula tiene que tener exactamente 9 dígitos basado en la lógica de negocios que nosotros utilizamos. El nombre lo invitamos. Y aquí puede ser lo mismo. Ingresamos el usuario. Nos da otra option pane de que todo se ingresó correctamente. Ok, ahora yo deseo eliminar deseo actualizar un registro. Entonces, yo busco el registro que voy a actualizar. Digamos que vamos a actualizar Alejandro, que es 9 veces 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo busco para que veamos que el botón de búsqueda funciona. Todos los datos eh, son rellenados en los campos de texto. Digamos que Alejandro no tiene segundo nombre, lo actualizamos. Claro, y se le quita. Vean aquí, el campo es inexistente. Ahora eliminemos uno. Eliminemos el Alejandro mismo, lo podemos eliminar. Lo buscamos. G. Lo busco, aunque no hay necesidad, ya que tengo su cédula, únicamente le puedo dar eliminar. Nos da la confirmación de que si queremos eliminar ese usuario del sistema y se eliminó correctamente. Ok, el botón mostrar todos, valga la redundancia, nos muestra todo lo que hay dentro de la tabla. Ok, después que terminemos de manipular la tabla de usuarios, podemos hacer clic en el botón regresar que nos redirige al menú nuevamente. Ok, una vez en el menú puedo realizar un pago. Un pago está asociado a un cliente ingresado en el sistema. Pero wow, yo no me recuerdo cuál era uno de esos. Entonces yo puedo regresar, ir a tal usuarios y ver uno de ellos. Por ejemplo, veamos el número de Benjamín, lo copiamos. O no, mejor el de María, que es más sencillo. Que es 9 veces 2. Es 9 veces 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. María, Paola. Ok, aquí ya nos pide la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque eso va a ser muy importante al momento de realizar nuestro pago. Digamos que ella nació el 12 del 12 del 2003.
nos da el método de pago. Existen tres métodos de pago, eso es asociado con una tabla de catálogo que posteriormente se va a explicar. Digamos que va a pagar por tarjeta, el monto total van a ser 5.000 colones. Generamos el pago. Se nos muestra mini factura de cuándo realizó el pago, que es la fecha del día de hoy, que es el 16 de 11 del 2025, a nombre de ella. Y su fecha de nacimiento, pago con tarjeta y el total a pagar, 5.000 colones. Ok, si le doy a aceptar, volverá a ese mismo frame y en ese mismo frame puedo realizar otro pago que tiene que estar asociado con un cliente. Pero digamos, ya no vamos a hacer otro, a probar nuevamente. Yo regreso y regresamos nuevamente al menú. De tercer botón tenemos al de choferes, que al iniciar se nos muestra la tabla de choferes. En este caso hay dos ingresados. Vamos a ingresar dos nuevos más para que veamos. Voy a ingresar el ID 10 con el nombre de Javier Contreras. Perdón, me equivoqué, ese es el sobrenombre, es que es Antonio López, López con acento en la O, Contreras. Él tiene la categoría de tiempo completo, entonces le doy a ingresar. Se ingresa exitosamente. Voy a ingresar uno nuevo, que va a ser el 11. El nombre va a llamar Mario Alberto. Primer apellido, Rojas y Morera. En ese caso, él va a tener la categoría de medio tiempo. ¿Cierto? Digamos que quiero actualizar el registro que corresponde a mi nombre. Entonces doy el registro, lo busco y se despliegan mis datos. Yo puedo actualizar, por ejemplo, ese mi segundo nombre que se me ha escrito y lo escribo correctamente. Le doy a actualizar. Se actualiza exitosamente. Del mismo modo, yo puedo eliminar, por ejemplo. En ese caso, voy a eliminar a... ¿Cuál puedo eliminar? Voy a crear uno nuevo para eliminarlo. Entonces, puedo crear alguien con el ID 12. Y digamos que tiene medio tiempo. Inserto. Ese 12 que ingresé lo puedo volver a eliminar. Ok. El de ver todos. Bien, se visualiza toda la tabla. Ok. Pero notemos que cada chofer tiene asociado así un teléfono y uno más teléfonos y válido hasta, que ese atributo válido hasta refleja el vencimiento de su eh, licencia. Entonces tenemos estas dos opciones aquí arriba. Entonces, al momento de yo quiero ingresar un nuevo teléfono, ok, le doy un nuevo teléfono y entro a mantenimientos. Pero ojo, nos pide ingresar un ID para saber sobre qué registro yo estoy ingresando teléfonos y fechas de vencimientos de licencias. Entonces, sobre el 1, que vemos que aquí hay un teléfono asociado a mí, puedo ingresar un nuevo. Por ejemplo, es hacer el personal, puedo ingresarlo, es personal. Después yo puedo editar mi número de teléfono con ID 4 y lo ingreso nuevamente. Oh, corrijo. Ok, yo selecciono un registro, entonces ingreso la actualización a ese, que va a ser mi número de teléfono y ese va a ser mi número de casa. Y le doy a actualizar. Se actualiza correctamente. Ok, ahora yo deseo eliminar ese, el ID 4. Entonces lo ingreso, que, perdón, lo selecciono y le doy a eliminar. El ver todos funciona de igual manera. Usted le da a ver todos y si tuviéramos más de uno, es decir, se visualiza. Y con este cerramos acá y volvemos a el mantenimiento de choferes. Y si vemos, eso se va a actualizar acá.
que tiene ese teléfono. En el caso que tuviera uno o más teléfonos, se realizó un procedimiento para que todos se visualicen con coma dentro de ese atributo, pero para eso existe en sí un módulo de teléfonos para visualizarlos separados. Ok, en el caso de mantenimiento de la licencia, es decir, las fechas límite que tiene cada chofer, es bueno para una empresa estar vigilando eso. Entonces, ingreso, por ejemplo, el ID de Benjamín, que sería el 3, y voy a mantenimiento de licencia. En este caso, él no tiene nada. El número de licencia y válido hasta. Entonces, ingresemos un número de licencia para él, que es válido hasta el 12 de marzo del 2026. Inserto. Se muestra acá. Eso puede llevar un historial de los números de licencias que haya tenido un chofer y su fecha de vencimiento. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, 4.2222 y válido hasta 25 de diciembre del 2025, lo puedo insertar. Ok, entonces veamos si es un error. Data de truncate, too long number, ok. Eso sucede porque una licencia no puede tener, tiene que tener un número exacto de números. Entonces, si yo ingreso menos caracteres, debería poder insertarse. Y exacto, se inserta. Los números de licencias tienen una restricción basada en su lógica de negocios. De igual modo, pues yo puedo aquí seleccionar, se visualizan y elimino. Y de igual modo funciona ver todos, en el caso que hubiera más. Ok, cierro. Y con esto culmino la explicación de la tabla de mantenimientos de choferes. Que regresamos y volvemos al menú principal. A partir de ese momento, los dejo a cargo de mi compañero Benjamín, que les explicará el funcionamiento de la ruta, buses y viajes. Muchas gracias. Ok, continuando con las funcionalidades del sistema, luego de que nuestro compañero Robert nos haya explicado usuarios, pago y choferes, continuaríamos con la función de ruta, que como podemos observar nos permite ingresar, actualizar, eliminar, buscar o ver todas las rutas disponibles. En este caso ya predefinidamente teníamos 3 que se crearon en la fase de pruebas, pero para este caso vamos a crear una nueva que va a ser la de ID número 2. La terminal de origen la elegimos nosotros, podemos decir que de Cañas a Liberia. Y la distancia en kilómetros podemos poner que son unos 50 kilómetros. Nos permite insertar la ruta, como podemos ver. También nos permite actualizar la ruta. Por ejemplo, la ruta número 1, buscamos por ID para que nos rellene y nos especifica aquí. Igual podemos ver todas las demás rutas con la funcionalidad ver todos. Pero si queremos actualizarla, ya nada más la buscamos por su ID. Por ejemplo, la 2. La 2. Pero queríamos actualizar la número 1, que es la de Punta Arenas a Liberia. Que vamos a cambiarle la distancia en kilómetros y le vamos a poner 10 kilómetros, suponiendo que fueran 10 kilómetros. Le vamos a actualizar y como podemos ver se nos cambió en la tabla. También podemos eliminar rutas. Por ejemplo, quiero eliminar la ruta 125 que tenemos por acá. Buscamos para ver qué es esa la que queremos eliminar. Le damos a eliminar, ¿sí? Y se elimina. Igualmente, si quisiéramos eliminar sin necesidad de poner el buscar por ID, se puede. Insertamos y nada más con el número del ID le damos eliminar y se elimina correctamente. Esa es la funcionalidad de la gestión de rutas. Ahora vamos con la gestión de buses, que en esta nos permite asignarle buses a los choferes que ya teníamos
anteriormente o recién ingresamos. Como por ejemplo, hayamos ingresado el chofer con la placa 10, bueno, mi amigo Robert, anteriormente con el ID 10 y el ID 11 agregó 2 choferes. Para este caso vamos a crearle un par de buses a estos choferes. Con el número de placa número 2, el ID de chofer que teníamos que era 10 y 11, que agregó nuestro compañero Robert, con una capacidad máxima digamos que de 40 personas, y el estado operativo podemos poner que ese bus va a estar activo y el año de fabricación año 2000. Vemos que nos permite insertar, y aquí estaría con el número de placa 2, el ID del chofer y el año de fabricación. Igual le podemos asignar varios buses a este chofer, por ejemplo uno que ya esté fuera de estado, por ejemplo podemos poner al mismo, al 10. Vamos a asignarle otro chofer de capacidad máxima, otro bus de capacidad máxima de 60 personas, y está disponible el bus. Año de fabricación en 1999. Insertamos. Igual podemos actualizar. Por ejemplo, quiero actualizar este número 1. Buscamos por placa para que nos sea más fácil editar los datos que queremos, y ponemos por ejemplo estado operativo activo. ID del chofer va a ser, se lo vamos a asignar al número 11, y la capacidad máxima va a ser 38 personas. Actualizamos y se actualiza correctamente. Al igualmente que se puede tanto buscar por placa, se puede volver a ver todos, y si queremos eliminar nada más ponemos el ID de la placa del bus que queremos eliminar. Por ejemplo, en este caso yo quiero eliminar el de número placa 2, que está asignado al chofer número 10. Lo eliminamos y se elimina correctamente. Ok, y como última función tendríamos viajes, que es prácticamente los viajes que se realizan con el bus que se realiza, cuál es la ruta que recorre, cuál es el ID del chofer y el ID del viaje y los otros parámetros. Pero ocupa de los demás para poder ingresar un viaje, ya que si no tenemos algún bus disponible o asignado, o alguna ruta asignada o el chofer asignado, no se puede realizar el viaje. En este caso vamos a poner que el ID del viaje es número 1. El ID del bus, teníamos un bus que era número 1 también. El ID de la ruta de Limón, que era el número 2. Igual, si no, podemos venir aquí a comprobarlo. Ruta, bueno, no era Limón, era Cañas. La ruta de Cañas número 2, que va de Cañas a Liberia. Vamos a elegir eso. Y el chofer 10, que era el Mario. Y en bus vamos a utilizar el número 1. Entonces el ID del viaje, vamos a asignar el número 1. El bus va a ser el número 1. La ruta, la número 2. El ID del chofer, que va a ser el número 11. La fecha de salida, aquí nos indica que tiene que ser en formato años, meses y día. Vamos a poner el 2025. Salió estamos a fecha 16 de noviembre. Digamos que salió el 09. No, el 11 del 12. Ya salió hace unos días. Con hora, y si nos fijamos el formato es horas, minutos, segundos. Salió a la 1 de la tarde con 22 minutos y 2 segundos, y llegó a las 2 y 22 en punto. Y el estado, digamos que finalizó ya, porque esto puede que tenga una hora de llegada estimada, pero en este caso, como ya el viaje fue hace unos días, ya finalizó. Entonces podemos insertar el viaje.
Como son tantos parámetros, o sea, puede ser engorroso ir para atrás y buscar, pero esa es la lógica del negocio. Y ya con todo eso podemos administrar los demás viajes. Por ejemplo, quiero actualizar el de ID número 10. Nada más completo, busco por ID, se me completa. Digamos que este viaje ya finalizó y lo actualizamos. También podemos eliminar, por ejemplo, un viaje que salió mal o por cualquier otra razón. El ID número 13 no lo vamos a eliminar y se elimina el viaje. Y también nos queda buscar, bueno, ver todos y buscar por ID, que ya buscamos por ID, que nada, ponemos el ID del viaje. Y si queremos volver a ver todos los viajes ingresados, nada, le vamos a ver todos. Y ese sería el funcionamiento del programa. Seguidamente vamos a ver la estructura de la base de datos. Ok, ahora vamos a explicar el funcionamiento de las tablas y los procedimientos almacenados que se utilizaron para realizar el funcionamiento con el programa anteriormente visto en el video 1. Okay. Aquí tenemos el nombre de la base de datos, que es el que estamos viendo a continuación. Okay. Primero tenemos la tabla de choferes. La tabla de choferes tiene su llave primaria, que es el ID choferes de tipo int. Okay. Y es la primera key y es no null. En el caso de nombre 1, nombre 2, apellido 1 y apellido 2 son datos de tipo varchar con una extensión máxima de 45, todos excepto el nombre 2 pueden ser no null. El atributo categoría es el que permite hacer la relación con la llave foránea. Si lo vamos a foreign keys, podemos ver la relación de la llave foránea, que va a estar relacionada desde el atributo categorías al ID categorías de la tabla categorías, valga la redundancia. Que a continuación vamos a ver los procedimientos almacenados que existen dentro de la tabla de choferes. En el caso de actualizar, cuando desea actualizar un chofer, se manda esto como un parámetro, que es todo el ID, nombre 1, el nombre 2, el apellido 1, el apellido 2 y el PID de categoría. Y se le asigna haciéndole un update en la tabla de choferes, como vemos a continuación con el set, que el nombre 1 va a ser igual al P, el guión bajo nombre 1, el nombre 1. Y así sucede con cada uno de los atributos. Cuando existe una igualdad entre el ID y el PID, que es el P-ID, viene del programa. Okay. Y aquí finaliza el procedimiento almacenado. Okay. En buscar sigue la misma lógica. Pasada como parámetro un P-ID y donde esto es igual, consulta a la tabla y muestra sus atributos. Después, en el caso de eliminar, muy sencillo, es un delay from choferes, obviamente trayendo del programa ese atributo, donde este sea igual al ID que está en la base de datos y se elimina ese registro dupla de la base de datos. Okay, cuando deseo ver todos los choferes existentes dentro de mi tabla de datos, traigo esto de, de mi base de datos. Okay. Entonces, nombre 1, nombre 2, apellido 2. Okay. Aquí utilizamos casos. Que 1 representa tiempo completo, 2 representa medio tiempo y 3 representa tu suplente. En cualquiera de los casos nosotros es desconocido. Ok. Como aquí estamos, bien, es un agrupamiento de otras tablas, utilizamos joins. Los joins me va a permitir, y en este caso, recordemos que en el video anterior yo muestro lo que son los números y las licencias. Y el vencimiento de las licencias que puede tener un chofer, entonces utilizamos este join para agruparlo en una misma tabla, incluyendo el ¿cómo se llama? El poder agruparlos dentro de una misma celda. ¿Okay? Okay. Ese punto C, ese punto ID es para editar, escribir una gran cantidad de código o script dentro del procedimiento almacenado. Okay. Dentro del ingreso de choferes vemos lo siguiente. Cuando ingresamos, se pide todo eso, lo traemos de la base de datos y hacemos un inserito con los valores. Y ok, ahora vamos a la tabla
catálogo, que es catálogo métodos del atributo que está dentro de la tabla de choferes. Que vemos que tiene un ID y un atributo que es método de pago tipo Bachar. Entonces, vamos a la foreign keys y vemos aquí no hay una relación, perdón, una llave foránea. Si vamos a el procedimiento almacenado que esa contiene, esta pieza es para cargar todos los datos que están dentro de la tabla, que es un select ID from la tabla, basado en el orden del ID. Después de eso tenemos más. Recordemos que una tabla subordinada de choferes es teléfonos. Entonces ahora vamos con la tabla de teléfonos. En la tabla de teléfonos encontramos el ID, el número de inscripción y ID de choferes como llave foránea. Entonces aquí vemos una relación de llaves foráneas que va del ID choferes al ID de choferes. Entonces, algo muy importante en esos casos y para eliminar procesos zombies, que es de recargar, es tener activadas la foreign key option en cascada bajo este contexto. Porque en el caso si yo tengo un número y deseo eliminar un chofer, no me va a dar una restricción y esa restricción yo la elimino utilizando el método en cascada. Ok, después aquí van procedimientos almacenados, como ya lo vimos, ese es de actualizar la licencia, eso es lo que traemos de la base de datos, le hacemos un date y lo mandamos. Cuando el número de licencia es igual al pi número de licencia, eliminar con el delete from licencia, where el número de licencias es igual al número pi número de licencias. El ingreso es un inserinto, eso es lo que traemos del programa. Le hacemos un inserinto con los atributos que hay en la base de datos, con los que traemos fuera de ella en el programa. En el para licencias, que es a lo siguiente, aquí se muestran todas, entonces select from licencia, entonces muestra válido hasta, y from licencias está ordenado en número de, perdón, where el chofer ID es igual al PID de chofer, porque recordemos que va a haber una relación ahí entre el ID de chofer y el ID de chofer y el PID de chofer para mostrar esta en el programa. Que después tenemos la tabla. Ok, no, eso es un script X que se me fue. Tenemos actualizar teléfono. Y claro, aquí eso es lo que traemos del programa. Aquí comienza el procedimiento almacenado, es un update a la tabla de teléfonos y manda todo lo que traemos. Cuando su ID es igual al pi-id. Si eliminamos un teléfono, obviamente traemos el PID, aquí lo buscamos y delete from teléfonos. Y el ingreso, que sigue la misma lógica. Lo que traemos del programa, le hacemos un inserinto. Posterior a ello, tenemos el per teléfonos, que es un select from de la tabla. Y eso es lo que traemos el PID de choferes, ¿verdad? Pero ojo, aquí estamos viendo todos los que existen de un chofer en específico, para que no de todos. Y esa va a ser la primera parte, que después continuaremos con las demás tablas. Ok, continuando con la explicación de la tabla de la base de datos, tenemos la tabla de clientes, que está compuesta por su primer key, que es cédula, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2 y fecha de nacimiento. En este contexto nosotros la ocupamos agrupada por mes, año y día. No es necesario seguir segmentándola. Después, por ejemplo, nombre 2 puede ser nulo y así. Si vemos los procedimientos almacenados que tiene la tabla cliente, es esta que se llama ingresar cliente, que ese es el proceso que se realiza en el programa al momento de hacer un pago. Revisamos que ese es un inserinto de los datos, cédula 1, nombre 2, apellido 1, nombre 2.
Aquí hay algo excepcional que le colocamos, así que para que no falle un programa, para que no falle el programa, podemos hacer una actualización sobre la primera key para no fallar, para que no falle en ese sentido. Después, porque basado en esa lógica de negocios, no necesitamos saber exactamente los usuarios. Después tenemos la tabla usuarios, que tenemos igual cédula, nombre 1, nombre 2, nombre 3, apellido 1, apellido 2, login y contraseña, en los cuales solo es permitido el no null en el nombre 2, el que sea nulo. Ajá. Si vemos llave foráneos, no existen llaves foráneas, pero si tienen procedimientos almacenados, que es en el caso de actualizar un usuario. Se trae todo eso de la base de datos y comienza aquí el procedimiento. Update usuarios, set, manda los set, bajar nuevos. Cuando la cédula es igual al pi cédula, que es el que traemos de afuera. Después consultar al usuario traemos el pi cédula y if cédula is null, entonces mostramos usuarios, ¿verdad? Else, select from usuarios where cédula is cédula. Ok, después tenemos eliminar usuario, que en este caso, para la redundancia, eliminar el usuario. Traemos esto de afuera, hacer un delete from usuarios where cédula igual a p de cédula, y aquí podemos ingresar de nuevo. Ok, traemos todos esos valores de afuera, hacemos un inserimiento. Ok, podemos verificar la existencia del usuario, que eso es lo que hacemos en el login de mantenimiento, ¿verdad? Un select from usuarios y tenemos que validar que el login sea igual a login, y ese unbinary contraseña de contraseña es que decir que las mayúsculas van a ser significativas al momento de ingresar la contraseña. Esos son unos mensajes informativos que va a mandar al programa. Okay. Después, en el caso, tenemos la tabla factura que va a estar relacionada. Vemos que tiene una llave foránea con, ¿cómo se llama? Con clientes, si no me equivoco, ¿verdad? Con ID cliente, donde va a haber una asociación. Si vemos sus atributos, vamos a hacer ID, la cédula, el monto total y la fecha. Ok, para obtener el resumen de la factura, vemos esto, que es básicamente un join entre las dos tablas y las une. Ok, con eso concluimos la parte de mi explicación de la base de datos. Todavía faltan más tablas y procedimientos almacenados, pero eso lo explicaré a mí. Muchas gracias. Ok, ahora lo que veremos son las tablas y los procedimientos almacenados que me corresponden según la explicación pasada de las funciones del programa, que en este caso empezaremos por la tabla bus, que podemos ver los datos que añadimos anteriormente, pero está formada de esta manera, con una llave foránea que se llama placa, que no nula y es varchar, máximo 6 dígitos. También tenemos una llave foránea que se llama ID chofer. Esta llave foránea, como podemos ver, viene de la tabla chofer y está con opciones de cascada, así no altera. Si se elimina, aunque esté usándose como llave foránea, nada más se elimina donde se esté utilizando. Así nada más evitamos que tengamos que ir desde lo más abajo a eliminar todo eso solo para eliminar ese chofer, por ejemplo. Ok, también tiene atributos como capacidad máxima, estado operativo y año de fabricación, que todo eso está en varchar. Tenemos una tabla catálogo para viajes, que cuenta con tipo de estado, descripción y ID de estado. ¿Qué contiene esta? Era el de viaje, disculpe. ¿Qué contiene esta? Si el viaje o el estado del viaje está en curso, si finalizó o está en preparación.
Para eso nos funciona esta tabla catálogo, así nos repetimos varias veces y nos ahorramos escribir tanto texto, que eso puede ralentizar la base de datos en caso de que sea muy grande la base. Ok, también tenemos por acá la tabla ruta, que tiene ID como llave primaria, terminal de origen, terminal de destino y distancia en kilómetros como atributos de la tabla. Y también tenemos la tabla viajes, que esta sí tiene más llaves foráneas, porque como vimos anteriormente se necesitaban varios atributos que son llaves primarias en otras tablas para poder llenar y poder insertar los datos en esta tabla. Aquí todas las llaves foráneas van en cascada, excepto la de catálogo, porque el catálogo no es como que se vaya a eliminar un catálogo. Tenemos llave foránea, ID bus, ID ruta, ID chofer y ID estado. Y como atributos tenemos fecha de salida, hora de salida y hora de llegada. Eso sería por parte de las tablas principales. Aquí yo voy a crear un script acá con los procedimientos almacenados que me toca o me corresponde explicar, que fueron los que expliqué en la explicación pasada. Tenemos primero que nada el procedimiento para actualizar bus, que se crean estos atributos, se podría llamar, para almacenar lo que se va a mandar desde el programa y insertarlos donde esté su dirección principal. Son punteros, o sea, funcionan prácticamente como punteros de aquí a allá. Entonces, y para un actualizar normal, un update, ¿verdad? Que cambie los datos que tiene llenos. Si están vacíos, creo que tenemos una excepción que hace que si está vacío no permita que le diga que todos los campos deben ser rellenados correctamente. Y esto se va a cambiar donde seleccionamos el número de placa en el programa y exista en la base de datos. Ok, también tenemos el consultar. Aquí el consultar nada más se necesita la llave ¿cómo se llama? La llave primaria, porque lo que queremos es ver todos los datos. También tenemos una función que es buscar, pero para este caso, para no hacer dos procedimientos almacenados, yo en mi caso lo que hice fue hacer una condición, que si el número de la llave principal estaba vacío, que se tomara como si estaba realizando la consulta por primera vez o está consultando ver todos. Así me evito hacer un procedimiento almacenado extra, y simplemente cuando sí se llena el campo de placa, ahí sí busca donde se seleccionó la placa. Así no tenemos que hacer más procedimientos almacenados, y es simplemente dos líneas de código más que el select todo. También tenemos eliminar, que va a eliminar donde esté el número de placa. Y insertar, como un insertar normal, donde va a insertar en la tabla bus todos los datos que le pasemos por esos parámetros. Y así están prácticamente todos los procedimientos almacenados. Como podemos ver, actualizar rutas, más de lo mismo, tiene sus punteros. Un update en la tabla donde se hayan cambiado los datos, donde la llave principal sea la que elegimos en el programa. Igualmente con los consultar, yo en mi caso hice la misma lógica, que usara un if para consultar todos, y ya cuando quiera buscar, que seleccione donde el ID es PID, donde lo solicite el usuario, más precisamente. Eliminar ruta sigue siendo el mismo, un delete de la tabla donde se seleccione el ID
el puntero en este caso. Luego tenemos para la ruta otro insertar, y así van todos. Por ejemplo, aquí también en actualizar viaje, ese procedimiento de almacenado, se crean los punteros y sigue así hasta terminar. Por ejemplo, aquí tenemos una verificación para que, como aquí se utiliza en actualizar viaje, como se utiliza una tabla catálogo, para verificar que no esté vacío se hace una validación, pero ya no hace falta porque, digamos, esto lo hice de primero, pero ya en el programa lo que hice fue hacer un G Combo Box para que se seleccione una de esas tres opciones. Entonces no hace falta hacer eso. Y otros selects, ¿verdad? Eliminar por la llave primaria, por el ID. Insertar por los valores que se quieran insertar, bueno, por los valores predefinidos, y que ninguno esté vacío. Y esos serían los procedimientos almacenados. Como podemos ver, son similares, o sea, siempre son similares, a no ser que requiera una lógica especial en caso de, no sé, querer usar llaves foráneas. En mi caso no lo apliqué, creo que mi compañero Robert sí lo había aplicado, pero para mi caso, con el simple hecho de tener unas consultas normales como un update, un select o un delete o un insert, ya es más que suficiente para que el código pueda funcionar correctamente. Y eso sería todo por parte de la base de datos. Muchísimas gracias.